de empezar a grabar, yo quisiera antes voy a hacer voy a utilizar una breve presentación para ir guiando la conversación y pues sobre todo para que los textos bíblicos que vamos a utilizar los puedan tener en la pantalla para si los quieren anotar, los quieren buscar mientras yo los estoy leyendo o mientras estoy hablando sobre ellos. Yo sé que el estar en un ambiente virtual, pues obviamente, pues genera una serie de comodidades por un lado, pero por otro lado también genera un ambiente que no es muy común cuando nosotros estamos acostumbrados a estar en la iglesia interactuando, escuchando un mensaje de la palabra. El tema de la conferencia de esta noche es el Dios que adoramos. Y para mí, quizá de muchas de las pláticas, de las prédicas, de las enseñanzas que yo he tenido, no tan solo aquí, sino con ustedes, sino también aquí en el estudio bíblico que tenemos en la casa. Este quizás es una de las más significativas en términos de cómo ha confrontado mi vida en las últimas semanas al preparar esta conferencia. Y lo he hecho con un deseo ferviente de que el Señor pueda utilizar esta palabra para edificación de cada uno de nosotros. Yo estoy consciente de que a pesar de todas las adversidades que la Iglesia Universal está pasando mientras estamos todavía atravesando esta pandemia, pues muchos de nosotros hemos sido retados en nuestra fe, muchos de nosotros hemos recibido pruebas, hemos perdido familiares, perdido empleo, hemos estado en situaciones difíciles donde nos ha atacado quizá la depresión, nos ha atacado quizá la soledad, nos ha atacado quizá la tristeza de toda esta situación que estamos viviendo, y creo que el Señor tiene una palabra para todos nosotros en esta noche. Como yo les he dicho siempre, independientemente de que tanto mi esposa y yo estuvimos como miembros activos de la Iglesia Presencia de Dios hace ya más de 20 años, pero nosotros amamos la Iglesia Presencia de Dios, amamos al pastor Enzo, amamos a Isa y amamos a cada uno de ustedes, aunque muchos de ustedes no los hemos conocido todavía, pero nosotros les amamos, oramos por ustedes y nos consideramos parte de ustedes, los consideramos a ustedes como familia. Así que yo quiero que escuchen estas palabras y escuchen más que una conferencia. Yo creo que esto es una mezcla entre una prédica, un estudio bíblico y quizá una exposición un poco más sobria de la palabra de Dios, pero lo quiero hacer con un corazón que lo siente a ustedes cercano, no como alguien que les está hablando simplemente porque recibió una invitación. Así que le voy a pedir al hermano Iván si me puede dar la oportunidad de compartir mi pantalla para Puedes hacerlo de inmediato. sí, para que entonces podamos iniciar esta exposición de la palabra. Mientras lo hacemos, hermanos, les voy a pedir que busquen todos en sus Biblias el Salmo 96, que nos va a servir como punto de partida, como texto básico en esta noche. Salmo 96. ¿Pueden todos ver mi pantalla? Ya la estamos viendo, sí, es correcto. En modo presentación, el Dios que adoramos. Salmo 96, vamos a leer todo el Salmo, así que ustedes pueden leerlo ahí mientras están en sus casas. Dice la palabra de Dios en el Salmo 96, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria,
en todos sus pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brave el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Este Salmo 96, mis hermanos, es un himno a Dios, pero es un himno a Dios en donde, al igual que el Salmo 47 y otros salmos, es una forma, es un himno que busca la manera de exaltar la grandeza de Dios. Es un himno que busca demostrar, resaltar cuáles son los atributos que hacen a Dios, este Dios todopoderoso, maravilloso. Y este salmo incluye un llamado a la adoración y sobre todo presenta cuáles son las razones por las que debemos adorar a Dios. Si usted nota, el orden primero es de adorar a Dios, pero también está incluido anunciar su salvación. Es decir, aquí no tan solo dice incluso el versículo 3, proclamadle a las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Es decir, nosotros no solamente estamos mostrando a nuestro Dios que es un Dios grande, sino que es un llamado a también proclamar a ese Dios grande entre las naciones. Y cuando uno lee muchos de estos salmos, como les decía, el Salmo 47, el Salmo 96 y otros muchos salmos que exaltan la grandeza, la magnificencia, la majestuosidad de Dios, es algo que para nosotros los cristianos muchas veces es un poco difícil de entender. Porque muchos de nosotros tenemos un concepto de Dios que depende mucho de cuán cerca o lejos estemos de Dios. Me explico. Yo recibí, probablemente ustedes también, porque esos son de esos videitos que mandan de esos videos que mandan por WhatsApp, pero me llamó muchísimo la atención y me encantó. Fue un video sencillo, pero creo que va muy de la mano con lo que estamos hablando hoy día. Y es el hecho de que en ese video decía que un niño le preguntó a su padre, papá, ¿cuán grande es Dios? Y el papá miró hacia el cielo y vio un avión que pasaba. Y el avión, al verlo surcar los cielos, el papá le dijo, ¿puedes ver ese avión? Y el niño le dijo que sí. Él le dijo, ¿cuán grande crees que es ese avión? Y el niño le dijo, a mí me parece que es muy pequeño porque se ve muy diminuto. Unos días después, el padre llevó al niño a un hangar de un aeropuerto. Y ahí tuvieron la posibilidad de ver un avión de cerca. Y cuando el niño vio el avión de cerca, el papá le preguntó, ¿cuán grande te parece que es el avión? Y el niño le dijo, es enorme. No se podía apreciar desde la tierra en el cielo cuánto está. Sin embargo, cuando lo veo de frente, es enorme. Aquí cabe más de 200 personas aquí adentro. Y entonces el papá reflexionó y le dijo al hijo que así mismo es Dios.
Muchas veces nosotros consideramos cuán grande es Dios en función de cuán cerca o lejos estamos de Él. Y esto es algo, mis hermanos, que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de nosotros meditar y considerar al Dios a quien estamos sirviendo. Muchas veces nosotros, disculpen que no había puesto el texto, lo tenía aquí, pero ustedes lo buscaron en sus Biblias. Muchas veces nosotros tendemos a mirar a Dios en función de nuestra propia vida espiritual. Tendemos a mirar a Dios en función de nuestras propias debilidades, en función de nuestros propios criterios. Y la Biblia habla de un Dios que muchas veces no parecería ser el Dios que muchos de nosotros estamos sirviendo hoy día. Y nosotros primero sabemos que Dios no es solamente proclamado por un pastor en una iglesia, por alguien que predica, sino que la Biblia revela, la palabra de Dios revela la grandeza de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, el primer texto bíblico nos dice claramente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1, lo que quiere decir aquí que claramente estamos hablando acerca de un Dios que es el creador de todas las cosas. Dios es el creador de todas las cosas y Dios es el único que tiene potestad para ser llamado creador. No hay ningún otro Dios que pueda ser considerado como el creador de los cielos y la tierra. Solo nuestro Dios. Dice el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 6, no hay nadie como tú, oh Señor, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. Si nosotros vemos cómo todos los profetas mayores como Isaías, Jeremías y otros, y los profetas menores, todos están claros en la importancia de proclamar la grandeza de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es solamente visto, en este caso, como algo inanimado que no tiene ninguna relación con su creación. Estamos claros de que Dios es un Dios que está íntimamente velando encima, en contacto permanente con su creación. Dice el Salmo 47, versículo 2, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Entonces, nosotros sabemos que la palabra de Dios proclama la grandeza de nuestro Dios, proclama la grandeza del Señor. Ve a Dios como creador, ve a Dios como todopoderoso, ve a Dios como omnipresente, como omnipotente, que es un Dios que está por encima de lo que otros dioses pueden alardear, de lo que otras religiones pueden presentar. Otra cosa que es muy importante es el hecho de que la creación revela la grandeza de Dios. La creación revela no tan solo su grandeza, sino que revela su sabiduría y su inmensidad. El Salmo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La palabra de Dios nos dice claramente estas cosas, pero nosotros al ver la creación nos damos cuenta de que detrás de todo esto no puede estar solo el azar. Detrás de todo esto no puede estar simplemente una explosión que hubo hace millones de años. Detrás de todo lo que vemos hoy día hay un diseño inteligente. Detrás de lo que vemos hoy hay una mano que puso todo en su lugar, que estableció las leyes que rigen el universo. Por eso dice el libro de Romanos capítulo 1, versículo 20, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación misma demuestra la existencia de Dios. Yo sé que hay muchos que no lo pueden ver, pero la majestuosidad del planeta en donde estamos viviendo y el universo del que estamos rodeados nos muestra claramente
que hay detrás de todo esto un creador todopoderoso. En el día de ayer, no sé si ustedes estuvieron siguiendo la transmisión que muchos canales tenían, incluso en las redes sociales, acerca del viaje que hizo Jeff Bezos, el dueño de Amazon y de una compañía que se llama Blue Origin, que hizo básicamente un viaje por la órbita de la Tierra. Salió unos minutos, digamos, de la órbita terrestre y fue el primer hombre que no es un astronauta entrenado. Lo hizo junto con su hermano, lo hizo con un jovencito de unos 18 años y con una señora de unos 82 años, para de alguna manera mostrar como dos hermanos, la persona más joven y la persona más vieja, que han estado alguna vez en el espacio. Cuando lo entrevistaron, que regresó, él dijo que lo que él pudo ver al estar esos minutos fuera de la órbita de la Tierra, viendo la Tierra desde el espacio, en persona, en vivo, no a través de un video, no a través de la Estación Espacial Internacional, él mismo viéndolo, dice que su perspectiva de la vida cambió completamente, su perspectiva de qué es la Tierra y de qué es importante. Y cuando nosotros vemos, mis hermanos, la importancia que tiene para una persona que no es un creyente como este señor Jeff Bezos, y ver la Tierra desde afuera y ver su majestuosidad. Imagínense si la Tierra es tan majestuosa, si la Tierra es algo tan impresionante para una persona que la ve por primera vez. Imagínense cómo será quien hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo será quien hizo el universo? Entonces, es muy, muy importante para nosotros entender que no solo la palabra de Dios muestra la grandeza de Dios, sino que también la creación misma muestra la grandeza de nuestro Dios. Hay una tercera cosa que quisiera decir en esta introducción, y es el hecho de que es claro que nuestro Dios, Jehová Dios, es superior a otros dioses. Y yo sé que en este tiempo de hipersensibilidad que vivimos hoy día, este podría ser un argumento políticamente incorrecto. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 96, versículos 4 y 5, que acabamos de leer, lo dice: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero contrario a Jehová, Jehová hizo los cielos. Todos los dioses que nosotros vemos hoy en día y los dioses que han estado presentes en la historia de la humanidad, todos fueron construidos por el hombre. Todos fueron hechos por el hombre. Sin embargo, nosotros adoramos a un Dios que fue el que creó los cielos y la tierra. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los dioses primitivos, incluso en todo ese animismo que habla acerca de que todas las cosas tienen un ánima, tienen un alma. De hecho, ese mismo criterio es el que vemos hoy en muchos de los dibujos animados de Disney, por ejemplo, que todas las cosas pueden tener un alma, ¿no? Animales, plantas, cosas, automóviles, etcétera, ¿no? Sin embargo, todas esas cosas muestran en el animismo en general, habla acerca de cómo Dios es parte de toda la naturaleza y que la naturaleza misma también es una forma de Dios. Sin embargo, mis hermanos, nosotros sabemos que la naturaleza fue creada por Dios. Las cosas que están en los cielos, debajo de los cielos y debajo de la tierra, todas fueron creadas por Dios. Y aquí no estamos hablando de que esas cosas tienen características de Dios, sino que nuestro Dios es superior a ellas. Lo mismo sucede cuando nosotros miramos a los dioses clásicos, cuando nosotros miramos tanto a esas deidades griegas como romanas, que si usted analiza, muchas de ellas siempre tienen las mismas características pecaminosas y las pasiones de los mismos que los crearon. Cuando nosotros hablamos de Zeus y de todos esos dioses griegos y romanos, sabemos que muchos de todos esos dioses tenían sus puntos débiles, tenían sus talones de Aquiles, no eran dioses completamente santos ni perfectos, sino que eran simplemente una manifestación
que incluso en los pueblos de la antigüedad fue muy, muy seguida y muy considerada importante para incluso grandes intelectuales, el poder dar gloria y honra a esos dioses que simplemente eran un reflejo de la pecaminosidad y las pasiones desordenadas de los hombres. Cuando nosotros nos acercamos un poco más y nos vamos, por ejemplo, a lo que está pasando hoy en día con todo este tema del panteísmo que está en nuestra cultura. Y cuando me refiero al panteísmo, aunque se suene como un nombre bastante poco usado, es todo este tema de que todo es Dios. Cuando hablamos del Brahma, del conjunto de que todos somos partes de la deidad y de que cuando alcanzamos el nirvana, estamos alcanzando ese estado de reposo de una persona cuando es uno con el universo. Todas estas ideas del panteísmo están presentes en todo lo que es la nueva era y en todas las religiones orientales que están invadiendo nuestras culturas hoy en día, incluso las religiones que vienen desde el hinduismo, el budismo y todas ellas que forman parte incluso de muchas películas, libros, series que nosotros vemos hoy día. Sin embargo, nosotros sabemos que nuestro Dios también es superior a eso. Incluso la misma versión islámica de Dios, que presenta a Dios llamado Alá como un maestro soberano, impersonal y fatalista, un Dios lejano y distante que no tiene ninguna relación con su creación. Y ese Dios lejano y distante hace que las personas tengan que hacer, por ejemplo, hace un par de días aquí en los Estados Unidos se celebró el último día que ya se celebra aquí en los Estados Unidos de peregrinación a la Meca. Ustedes saben que para toda persona que es creyente del Islam tiene que ir por lo menos una vez en su vida a la Meca. Sin embargo, ese Dios que te exige cosas, que te hace hacer penitencia, que te impone duras penas, que te hace sufrir y que mantiene una relación, un puño de hierro sobre ti, es seguido por miles de millones de personas en el mundo. Sin embargo, mis hermanos, nosotros tenemos un problema en la iglesia de hoy. Quizá para ustedes hablar acerca de animismo, deidades griegas, panteísmo o incluso hablar del Islam no es algo que esté muy cerca de su día a día. Sin embargo, déjenme decirle algo, mis hermanos. El gran problema que nosotros tenemos hoy día, la iglesia de hoy, la iglesia moderna, es que nosotros hemos de alguna manera trivializado la grandeza de Dios. Nosotros los cristianos estamos expuestos a acostumbrarnos a la grandeza de nuestro Dios. Fíjense lo que sucede con la Navidad. En la Navidad nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, pero la idea del nacimiento de Jesús no tiene ninguna cabida en ninguna religión que no sea el cristianismo, porque lo que estamos nosotros celebrando en el nacimiento de Jesús, si usted se pone a analizar, es que Dios mismo se hizo hombre en su forma más débil y vulnerable, un bebé, y nació en las condiciones más infrahumanas de pobreza que nosotros podamos imaginarnos. Y creció entre nosotros, y no tan solo eso, hizo eso, sino que también tuvo que sufrir por su propia creación, al punto de que sufrió muerte y muerte de cruz, con el objetivo de salvar a su propia creación. Eso es algo que no tiene cabida en ninguna otra religión. Y sin embargo, el Dios todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra, ese Dios a quien el Salmo 96 llama temible, ese Dios a quien el Salmo 96 llama superior a otros dioses, ese Dios a quien el Salmo 96 lo declara su palabra y lo declara su creación como un Dios majestuoso, sublime, por encima de todas las cosas. Ese Dios vino a habitar entre nosotros y vimos su gloria. Y ese Dios que vino a habitar entre nosotros, mis hermanos, murió por nuestros pecados. Y nosotros cuando vemos eso, entendemos que nuestro Dios es un Dios que a pesar de su majestuosidad, a pesar de su grandeza, a pesar de su poder, es un Dios personal. Es un Dios que se acerca a su creación, que le importa su creación.
Sin embargo, mis hermanos, esto, si bien es cierto, no es concebible dentro de ninguna religión. No es concebible en el hinduismo, no es concebible en el budismo, no es concebible en el islam. Es imposible que Dios con nosotros pecadores esté aquí y se acerque a nosotros de esa manera. Imposible. Solo el Dios de la Biblia, solo Jehová ha hecho algo semejante con su creación. Y por eso muchas veces, mis hermanos, nosotros quizás cometemos en el error, perdón, de trivializar la grandeza de Dios. Nos hemos acostumbrado a un Dios tan grande y tan cercano que nos hemos olvidado de su verdadera grandeza, de su sublime amor por nosotros y de su inmenso poder. Si usted se pone a pensar, cuando uno ve de la manera en que quizá muchos se refieren a Dios hoy día, piensan en Dios como si fuera como un viejito bonachón que está en una mecedora en el cielo y está esperando que nosotros pidamos algo para concedernos, como una especie de un abuelito. Incluso hay otros que ven a Dios como si fuera el genio de la lámpara de Aladino, que entienden que le deben dar órdenes a Dios, decirle, y ahora yo declaro que tú harás tal cosa y yo te doy tal cosa. Hermanos, estamos hablando de Dios. Pongámonos a pensar un momento, ¿cómo nosotros le vamos a dar órdenes a Dios? ¿Cómo nosotros vamos a tratar a Dios como si fuera un abuelito que está para responder a nuestros caprichos? Incluso hay algunos, yo he hablado con personas que se consideran cristianos, dicen ser creyentes, y sin embargo ven a Dios como una energía, algo impersonal, algo que no pueden describir, pero que es algo que les da alegría, una fuerza misteriosa, algo como la fuerza de Star Wars, ¿no? Que les ayuda a tomar sus decisiones. Y Dios es como una especie de amuleto. Dios es como un amuleto, el cual yo me aseguro de tenerlo colgado cuando salgo de mi casa por la mañana. Me aseguro de despedirme de él antes de ir a acostar en la noche. Y quizá muchos no están viendo con el Dios al que se están relacionando, porque quizá muchos hemos caído en el error de trivializar a un Dios tan grande, de banalizar nuestra relación con Dios. Y yo creo que quizás uno de los llamados más grandes que tiene la iglesia de hoy es de darle a Dios su lugar. Es de darle a Dios su lugar. Nosotros debemos aprender a darle a Dios su lugar. Porque muchos de nosotros quizás hemos puesto a Dios en segundo, tercero, cuarto plano en nuestra vida. Y Dios está exigiendo que nosotros pongamos a Dios en su justo lugar. Porque estamos sirviendo a un Dios grande que nos revela su palabra, nos revela su creación, es superior a otros dioses, pero quizás hemos caído en el error. Y yo lo digo personalmente. Quizás yo he caído en el error de no darme cuenta la grandeza del Dios a quien yo estoy sirviendo. La grandeza del Dios a quien yo estoy adorando. Que es un Dios que puede todas las cosas, creó todas las cosas. Todo lo que está en el cielo, en la tierra, en los cielos, en el universo, subsiste por la palabra de su boca. Entonces, es a este Dios a quien yo estoy adorando. Es a este Dios a quien yo estoy sirviendo. Es de este Dios de quien yo estoy predicando. Entonces, yo creo que en esta noche podemos aprovechar este tiempo, más que verlo como una conferencia, hacer una reflexión todos juntos acerca de tres cosas que les comparto aquí.
Primero, yo quiero hacer una reflexión acerca del desafío que representa la grandeza de Dios. En segundo lugar, de la manifestación en nuestras vidas de la grandeza de Dios. Y en tercer lugar, de las implicaciones en nuestra vida de la grandeza de Dios. Vamos a ver estas tres cosas. El desafío que representa la grandeza de Dios. En segundo lugar, la manifestación en nuestra vida de la grandeza de Dios. Y por último, las implicaciones de la grandeza de Dios para mi vida. Cuando hablamos acerca del desafío de la grandeza de Dios, cuando hablamos del desafío de la grandeza de Dios, permítame un momentito. Cuando hablamos del desafío de la grandeza de Dios, yo quiero que entendamos lo siguiente, mis hermanos. Dios quiere ser adorado a través de un nivel de comprensión más alto que el que nuestros ojos simplemente pueden ver. Por ejemplo, ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de ver a Dios en el monte Sinaí. Nosotros hemos visto la película de los 10 mandamientos y hemos visto cómo Moisés estuvo en el monte Sinaí esos 40 días y cómo incluso Moisés fue capaz de pedirle a Dios, yo quiero verte. Y Dios le dijo, ningún hombre puede verme y vivir. Yo te voy a enseñar lo que podrían ser consideradas sus espaldas, porque Dios es espíritu. Sabemos que sus espaldas no fue lo que Moisés vio, pero fue una ráfaga de su gloria. Imposible para un hombre ver a Dios y vivir. Nosotros no tuvimos el privilegio de ver eso. Usted y yo quizá podríamos decir, si yo hubiera tenido el privilegio de ver eso, yo fuera un creyente sólido. Yo fuera un creyente completamente entregado, porque imagínese ver esa manifestación tan grande de la gloria de Dios. Sin embargo, usted y yo tampoco tuvimos la oportunidad de ver, como relata Éxodo 40, la manifestación de Dios en el templo. Cuando hicieron el primer templo, esta carpa que hicieron para que Dios habitara ahí, dice que la presencia de Dios, el Shekinah de Dios, se posó sobre ese lugar y nadie podía entrar. La presencia de Dios era tan fuerte que era imposible para alguien entrar a ese lugar. Y usted y yo quizá podríamos decir, wow, si yo hubiera tenido la oportunidad de ver eso, mi fe no se doblara, mi fe fuera fuerte. O incluso si usted y yo pudiéramos tener la oportunidad de haber visto cómo se abría el Mar Rojo y el pueblo de Israel pasa en seco. Entonces, si yo hubiera visto esa manifestación hubiera sido suficiente para que mi fe fuera sólida, para yo creer de una vez por todas que Dios existe, que Dios es real y que Dios es todopoderoso. Y yo pudiera, hermanos, pasarme la noche completa haciendo diferentes relatos de esos momentos majestuosos, impresionantes en donde el poder de Dios se manifestó. Sin embargo, mis hermanos, cuando usted ve cómo reaccionó el pueblo de Israel, que tuvo la oportunidad de ver a Dios en el Sinaí, que tuvo la oportunidad de ver cómo la Shekinah del Señor se posaba sobre el templo, que tuvo la oportunidad de pasar en seco a través del Mar Rojo. Nosotros vemos cómo el pueblo de Israel fue declarado una y otra vez por Dios como un pueblo de dura servicio. Porque incluso al ver esos milagros, esos prodigios, esos portentos hechos por el Dios Todopoderoso, lamentablemente su fe flaqueó. Y a pesar de que Dios abrió el Mar Rojo, cuando se vieron sin qué comer, Dios les dijo, yo les voy a dar el maná. Cuando se vieron de noche sin poder saber dónde iban, Dios puso una columna de fuego. Cuando tenían que caminar en el día en el desierto, Dios puso una columna de nube para guiarlos y protegerlos. E incluso cuando se cansaron de comer maná,
Dios le dio codornices para que comiera. Y sin embargo, ese pueblo hoy día niega la existencia del Mesías. Niega que Jesucristo es Dios. Y fue un pueblo que ha sido sujeto de tantas pruebas, producto de su necedad y de su incredulidad. Entonces, mis hermanos, ver no nos garantiza creer. Repito, ver no nos garantiza creer. El desafío de la grandeza de Dios, hermanos, es nosotros ser capaces de creer sin ver. Porque solo el que cree podrá ver. El desafío de la grandeza de Dios es aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad, como dice Juan capítulo 4, versículo 24. Que nosotros seamos capaces de adorar a Dios, servirlo, sin haber tenido la oportunidad de verlo, sin haber tenido la oportunidad de experimentar eso que muchos en el Antiguo Testamento pudieron experimentar y ver. ¿Por qué? Porque Dios quiere que de nosotros salga ese nivel de comprensión de que su grandeza no se limita a lo que nuestros ojos sean capaces de percibir. Él quiere que nosotros creamos que Él es un Dios grande, a pesar de que nuestros ojos no lo puedan ver o nuestros sentidos no lo puedan sentir. Él quiere que nosotros veamos la inmensidad de su poder, a pesar de que nuestra situación no parezca reflejar ese poder. Como humanos, nosotros tendemos a afirmar nuestra fe en función de lo que vemos. Por eso Jesús tuvo que reprender a Tomás, porque a pesar de que Jesús había resucitado y se le había aparecido a los 11 sin Tomás, cuando los 11 le dijeron a Jesús, Tomás dijo, bueno, yo voy a tener que meter mis dedos en sus llagas para yo poder saber que es cierto que Él ha resucitado. Y cuando Jesús apareció a los 11 con Tomás, dice la palabra de Dios, que Jesús le dijo a Tomás, ven, pon tus manos en mi costado, en mis manos. Y cuando Tomás vio al Señor, solamente le quedó adorar a Dios. Solamente le quedó decir, Señor, perdona mi incredulidad. Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Y el Señor lo que le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. De la misma manera, muchos de nosotros quizás nuestra referencia de la grandeza de Dios está sujeta a lo que Dios ha hecho por mí recientemente. Si yo he estado pasando por enfermedad, si yo he estado pasando por desempleo, si yo he estado pasando por falta de dinero, si yo he estado pasando por depresión, por tristeza, por soledad, Dios no puede ser grande. Porque muchas veces nosotros como seres humanos tendemos a valorar a Dios en función de nuestra situación. Sin embargo, mis hermanos, nuestra fe flaquea. En primer lugar, porque estamos enfocados en el problema y no en Dios. Cuando usted y yo estamos más enfocados en el problema que tenemos, nuestro problema se ve grande. Y cuando perdemos la vista del Dios que tenemos, nuestro Dios se ve pequeño. Algo muy importante es que cuando nosotros vemos las circunstancias, perdemos la perspectiva. Pedro miró las circunstancias cuando le dijo, Señor, si eres tú, haz que camine sobre las aguas. Si eres tú, Señor, haz que camine sobre las aguas. El Señor le dijo, ven. Y Pedro se bajó de la barca y por un momento Pedro estuvo caminando sobre las aguas. Eso lo vemos aquí en este texto de Mateo 14, versículos 22 al 33. Sin embargo, llegó un momento en donde Pedro miró sus circunstancias. Dijo, yo no puedo estar caminando sobre las aguas. Esto es imposible. E inmediatamente cuando él consideró el viento, cuando consideró el hecho de que le estaba caminando sobre el agua, en ese momento empezó a hundirse. Y las palabras del Señor para él son las mismas que nos puede el Señor decir hoy día. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste?
cuando nosotros miramos las circunstancias, nuestra fe flaquea. Y sobre todo, mis hermanos, cuando usted y yo estamos esperando una señal de Dios para creer, nuestra fe flaquea. Cuando usted y yo estamos esperando, no, porque yo no siento que Dios está aquí, yo no siento que Dios me ha dicho, yo estoy esperando una señal. Y muchas veces tratamos de justificar bíblicamente el esperar una señal. Pero hay mandamientos que no necesitan una señal. Hay mandamientos que están muy claros en la palabra. Y uno de ellos es el que cree, y una situación claramente explicada en varios lugares de la palabra, hermano, se puede resumir en esto: el que cree en él nunca será avergonzado. Nuestra fe está flaqueando porque estamos mirando los problemas, estamos enfocados en las circunstancias, estamos esperando una señal y no estamos actuando con fe. Todos los cristianos tenemos fe, pero no todos tenemos la fe enfocada en Dios. Y no todos estamos haciendo lo suficiente para que nuestra fe crezca. Cuando los discípulos dijeron, Señor, aumenta nuestra fe, el Señor empieza a hablar con ellos. Ellos, que eran los discípulos de Jesús, se dieron cuenta de la necesidad de que su fe creyera. Y Jesús le dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes podrían decirle a este monte, cámbiate de aquí para allá. Y eso es algo que nosotros hoy nos podríamos reír, decir, pues, imposible. De nuevo, estamos viendo las circunstancias. Estamos viendo las circunstancias. El desafío, mis hermanos, de la grandeza de Dios es que Dios me está desafiando a creer en que Él es un Dios grande. Dios me está desafiando a creer en su grandeza, a creer en su poder, a creer que Él puede, por encima de las circunstancias, por encima de mis problemas. Dios puede, porque Él es un Dios grande. Y yo sé, mis hermanos, y como yo les decía al principio, esto que estoy hablando con ustedes ahora de ninguna manera es por el hecho de que yo pueda decir que todas estas cosas se reflejan plenamente en mi vida. Es precisamente en el proceso de preparar esto que sentí compartir con ustedes, es que yo he podido tener este proceso de darme cuenta de cómo estoy yo percibiendo a Dios. ¿Cómo está Dios impactando mi vida? Y me doy cuenta de que Dios me está desafiando a mí a creer que Él es un Dios grande. Dios me está desafiando a mí y creo que podría estar desafiándote a ti en esta noche a creer que Él es un Dios grande. Que Él está por encima de mis circunstancias, que Él está por encima de mis debilidades, que Él está por encima de cómo flaquea mi fe. Y por eso, mis hermanos, el desafío de la grandeza de Dios, es que Dios nos está llamando a creer que Él es poderoso, que Él es grande, que Él tiene poder, que Él tiene propósito, que todo lo que está ocurriendo no está fuera de su control. Él es soberano. Todo esto que está pasando, todo esto que está sucediendo en nuestras vidas, si Dios tiene el control, Dios sabrá cómo abrir una puerta para mí. Dios sabrá, yo voy a confiar de que a pesar de que yo me sienta que me estoy hundiendo, a pesar de que yo me sienta que estoy perdiendo, a pesar de que yo me sienta que no tengo nada más que hacer, que no tengo otra opción, Dios está abriendo una puerta y va a abrir una puerta para mí. Como dice la canción, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Pero esas sendas que Dios va a abrir, Él las va a abrir porque Él es un Dios grande. No estamos sirviendo a un Dios pequeño, no estamos sirviendo a un Dios hecho de barro, de madera, de bronce, de metal. Estamos sirviendo al Dios que hizo los cielos y la tierra, mis hermanos, un Dios grande y temible. Y por eso es que Dios nos llama hoy, nos desafía a creer en su grandeza, nos desafía a creer en su inmenso poder. En segundo lugar,
Yo quiero hablar en esta noche acerca de la manifestación de la grandeza de Dios. Y esta manifestación se muestra en tres áreas de nuestra vida que yo quiero compartir con ustedes. En primer lugar, la grandeza de Dios se manifiesta en que en Él encontramos salvación. Dios nos libra de las consecuencias de nuestro pasado. ¿Qué éramos nosotros sin Cristo, hermanos? Fíjense que para nosotros, lo que nosotros hicimos o como nosotros vivimos antes de venir a Cristo es una manifestación que muchas veces trae a nuestra vida dolor, trae a nuestra vida tristeza. Hay muchos de nosotros que quizás a pesar de haber venido a Cristo todavía nos culpamos de decisiones, de cosas que hicimos en el pasado. Y sin embargo, la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, un texto que yo estoy seguro todos ustedes conocen, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hermano. De esas cosas que tú te preocupas, de esas cosas que todavía quizás todavía tienen consecuencia en tu vida, todas esas cosas pasaron. Dios nos las toma en cuenta, porque si nuestros pecados fueran rojos como porque si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, van a ser como la blanca lana. Todo lo que nosotros hicimos, Dios se olvidó de eso, hermano. Independientemente de que tú sientas que todavía cargas eso en tu corazón, de que todavía eso esté teniendo una incidencia en tu vida personal, yo quiero que tengas claro en esta noche de que tú eres una nueva criatura y Dios no te culpa, Dios no te toma en cuenta esos pecados, Dios los limpió con la sangre de Cristo, tú eres una nueva criatura. Solo un Dios grande puede hacer eso. Por eso en Él encontramos salvación. Él nos libra de las consecuencias de nuestro pecado. Él nos libra del peso de nuestro pecado. Y de que nuestro pasado, a pesar de que podamos recibir las consecuencias de malas decisiones en el pasado, Él asegura que nuestro pasado no nos desvíe de su camino, no nos prive de nosotros recibir y alcanzar su salvación. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros entendamos eso, porque yo sé que para muchos de nosotros el haber venido a Cristo fue para muchos un proceso que deja atrás muchos traumas y deja atrás muchas cosas. Y cuando nosotros estamos aquí todavía está nuestra mente pensando y tomando en cuenta muchas de esas cosas que usted hizo y que usted experimentó en el pasado, traumas que usted trae. Sin embargo, sepa, mi hermano, que a pesar de que todas esas cosas en la carne puedan tener una incidencia en usted, usted es una nueva criatura en Cristo. El Señor nos ha salvado, en Él encontramos salvación. Y esa es una de las manifestaciones más poderosas de la grandeza de nuestro Dios. De que a pesar de lo que usted y yo hicimos, cuando venimos a Él, empezamos de cero. De a pesar de cómo usted y yo vivimos, el Señor nos recibe. A pesar de todo lo que usted hizo y de todo cómo usted vivió y de las personas que usted dañó y de cómo lo dañaron a usted, Dios lo recibe, lo restaura, lo transforma, lo convierte en una nueva criatura. La segunda manifestación de la grandeza de Dios es que en Él encontramos identidad. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3, 26 al 29, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mi hermano, así como Dios nos libra de nuestro pasado y de la carga de ese pasado, así mismo Dios nos da identidad y nos afirma en el presente. Aquí dice, y yo lo creo, que usted y yo
Si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Somos herederos según la promesa. Usted y yo somos herederos según la promesa. Y nosotros vamos a heredar la vida eterna. Nosotros vamos a heredar el reino de los cielos. Nosotros vamos, y en el día de hoy, mis hermanos, estamos viviendo como herederos de Dios en esta tierra. Nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso. Nosotros somos herederos de Abraham. Nosotros estamos revestidos de Cristo. Esa es nuestra identidad. La identidad principal suya no es que usted estudió, que es ingeniero comercial, no es que usted es contador, no es que usted es abogado, es que usted es un hijo de Dios. Esa es su identidad, mi hermano. Independientemente de lo que diga su root, su identidad para el Señor es que usted es hijo de Dios. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Su nombre está escrito en el libro de la vida, hermano. Y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando nosotros miramos cómo se manifiesta la grandeza de Dios, el que usted y yo, habiendo sido pecadores, el Señor nos llame hoy sus hijos. El Señor, a pesar de todo lo que ha pasado, de todo lo que hemos hecho, nosotros consideramos hoy herederos del reino de Dios. Algo que no está en un carnet, que no está en una identificación, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, hermano. Nuestra identidad está en Cristo y nosotros estamos revestidos de Él. Y ahí es donde se manifiesta la grandeza de nuestro Dios. Pero no tan solo ahí se manifiesta, hermanos. También en Él encontramos propósito, porque Dios nos indica hacia dónde vamos. Porque usted me dirá, yo estoy incompleto todavía, hermano. Yo no me siento que he llegado ya y que ya lo he alcanzado todo. Claro que no, hermano. Yo tampoco me siento que lo he alcanzado todo. Sin embargo, la palabra de Dios dice en Filipenses 1:9, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, la grandeza de Dios se manifiesta no tan solo lo que Dios hizo con mi pasado, sino que no tan solo en lo que Dios me da en el presente, sino también en lo que Dios manifiesta en el futuro. Dios me dio salvación, Dios me da identidad, Dios me da propósito. Y ahí se manifiesta su grandeza en mi vida, en todos los aspectos de ella. La manifestación de la gracia, de la gloria, del poder, de la grandeza de nuestro Dios se manifiesta en el hecho de que no importa lo que yo fui, ahora importa lo que yo soy y hacia dónde yo voy. Y yo sé que usted se siente de que usted debería leer la Biblia más. Y quizá usted se siente que usted debería aprender más. Yo también. Y quizá usted y yo tenemos áreas de nuestra vida que no están muy conforme a lo que Dios dice en su palabra. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que la obra que Dios ha empezado en mí, Él la va a perfeccionar. En estos años que vienen, en estos meses que vienen, Dios va a trabajar en mi vida. Dios va a seguir trabajando en mi corazón, va a seguir trabajando en esas áreas de mi vida que están todavía en pañales, que necesitan ser transformadas. Y en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de construcción que hay en nuestra vida, mis hermanos, Dios estará presente. Dios va a tomar el control. Dios no tan solo ve nuestro pasado donde estuvimos, Dios nos da identidad, Dios nos da propósito en el futuro. Ahí se manifiesta en esas tres áreas la grandeza de nuestro Dios, la grandeza de su poder, de su inmenso amor y de su misericordia para con nosotros, hermanos. Y en tercer lugar, hermanos, en esta noche, yo quisiera hablar de las implicaciones de la grandeza de Dios. Ya hemos tocado el desafío que la grandeza de Dios nos hace a nosotros cuando nosotros consideramos y pensamos acerca de este Dios todopoderoso tan grande a quien nosotros servimos, que yo sé que quizá para muchos de nosotros puede ser inconcebible esta idea. La mente humana no puede entender lo que la palabra de Dios nos dice acerca de cuán grande es nuestro Dios. Sin embargo, mis hermanos, nosotros sí en nuestra vida
recibimos ese desafío de nosotros darnos cuenta de que el Dios a quien nosotros estamos sirviendo es el creador de todas las cosas, es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y que encima de eso, su grandeza se manifiesta en mi vida a través de la salvación, de la identidad que yo he recibido, del propósito que le ha dado a mi vida. Pero ahora, mis hermanos, yo quiero, como tercer punto en esta noche, hablar acerca de qué implicaciones nos tiene para nosotros el que nosotros podamos considerar la grandeza del Dios a quien estamos adorando, de ese Dios que adoramos. Quiero tocar 4 de esas implicaciones. Puede haber muchas otras, yo solo quiero hacer esta reflexión en función de estas 4. La primera, mis hermanos, es que cuando nosotros consideramos la grandeza de Dios, esto nos lleva a temer a Dios. Y yo sé que para muchos la palabra temor es una palabra que tiene connotaciones negativas. La palabra temor puede tener connotaciones incluso de miedo, de terror, de rechazo. Sin embargo, nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que nos llama a temer a Dios y sabemos que ese temor que nosotros debemos tenerle a Dios es un temor reverente. La palabra de Dios dice en Hebreos 12, versículos 28 y 29, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fíjense, mis hermanos, que aquí hay un aspecto de nuestra relación con Dios que nosotros debemos de balancear con el hecho de que Dios es un Dios cercano, de que Dios es un Dios que quiere una relación con nosotros, de que Dios nos ama, de que Dios tiene misericordia y que manifiesta su gracia en nuestra vida. Es el hecho de que quizá nosotros hemos perdido un poco ese temor reverente a Dios. Nosotros estamos claros de que esa reverencia, esa admiración que nosotros debemos tener por Dios es exactamente lo que significa ese temor. Es a alguien que reverenciamos y que lo hacemos porque estamos admirados de tener la oportunidad de relacionarnos con Él. Y ese factor, mis hermanos, es el que nos motiva a rendirnos a Él. Y ese temor bíblico, ese temor reverente a quien hace alusión la Escritura, implica que nosotros, si nosotros somos temerosos de Dios, vamos a tener la suficiente, el suficiente tacto para no desagradar, para no de alguna manera deshonrar su nombre. La Biblia dice en Hebreos 12, versículos 5 y 6, dice, y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. ¿Por qué leo ese texto, mis hermanos? Porque yo creo que muchos de nosotros hemos olvidado que Dios, dentro de su amor y su misericordia, también tiene que disciplinarnos, también tiene que permitir que a nuestra vida lleguen situaciones que nos hagan crecer y nos hagan entender que nosotros debemos de servir a un Dios santo. Quizá muchos de nosotros hemos estado haciendo cosas que como cristianos nosotros sabemos que desagradan a Dios. Y nosotros hemos abusado de la gracia de Dios, quizá. Quizá nosotros hemos persistido en hacer cosas que sabemos que son
incorrectas, que sabemos que no glorifican a un Dios santo, que sabemos que no glorifican a un Dios grande. Pero de alguna manera lo hacemos contando con que su misericordia, su gracia y su perdón nos justifican. Y yo quiero que en esta noche, mis hermanos, nosotros reflexionemos sobre si nosotros estamos siendo lo suficientemente temerosos de Dios. Si estamos siendo temerosos de Dios de una manera que nos haga refrenarnos de las cosas que sabemos que a Él le desagrada. Que nos haga pensar 2 veces en que no, eso no le agrada a Dios. No, eso deshonra a Dios. Y son muchas veces esos pecados favoritos que todos tenemos, pero que sabemos que Dios nos ha hablado muchas veces en contra de esas cosas, en contra de esas prácticas. Sin embargo, nosotros persistimos y justificamos en nuestra debilidad. Y Dios nos hace un llamado en esta noche, mis hermanos, porque la grandeza de Dios implica tener un temor reverente a Dios. Entender que nosotros no estamos lidiando con cualquier cosa. Nosotros no estamos lidiando con una estatua que tiene ojos y no puede ver, tiene boca y no puede hablar, tiene oídos y no puede oír. Nosotros estamos lidiando con un Dios real. Nosotros estamos lidiando con un Dios que existe y que es poderoso. Y que por eso nosotros debemos aprender a temerle. Dios no nos llama a tenerle miedo. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios nos llama a temerle reverentemente, porque servimos a un Dios santo, servimos a un Dios puro, servimos a un Dios que también, como dice Hebreos 12, es fuego consumidor. Un Dios que, como dice también el mismo Hebreos 12, dice que Él disciplina a todo aquel que toma como hijo. Yo he sido sujeto de la disciplina del Señor y creo que todos nosotros podemos dar testimonio en esta noche. No es agradable, no es un momento de gozo, pero es necesaria. Es necesaria para nuestro crecimiento, es necesaria para nuestro acercamiento a Dios. Es necesario para librarnos de las cosas de nuestra vida que nos están alejando de Dios, que están entristeciendo al Espíritu Santo. Y en esta noche Dios nos hace un llamado a volver hacia un temor reverente a Dios. Número 2. La grandeza de Dios implica que nuestra vida se vivifica. Nuestra vida espiritual se vivifica como una manifestación de la grandeza de Dios. Cuando usted y yo consideramos seriamente lo grande que es nuestro Dios, hay un cambio en la manera que nosotros percibimos lo espiritual. Dice Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11. Quiero que tomen en cuenta estos textos. Fíjense lo que dice aquí Romanos 9, dice 8, 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sigue diciendo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, escucha hermano, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en usted, el Espíritu Santo mora en mí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Cuando nosotros estamos claros de la grandeza de Dios, de su inmenso poder, y nosotros podemos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. El trabajo del Espíritu Santo, hermanos, tiende a ser doloroso muchas veces, porque el Espíritu Santo nos toca áreas de nuestra vida que quizá
en esa casa que está en su corazón hay puertas que usted no ha querido abrir al Espíritu Santo. Porque hay cosas dolorosas ahí, hay momentos difíciles ahí que usted no quiere recordar, que usted no quiere volver a tocar, usted no le quiere pedir perdón a esa persona, usted no quiere tener que volver a esa situación, usted no quiere volver a arreglar eso que sucedió. Sin embargo, mis hermanos, cuando nosotros permitimos que el Señor, a través de su Espíritu Santo, trabaje en nuestros corazones, nuestro espíritu se vivifica. Y es una manifestación, es una de las implicancias de la grandeza de nuestro Dios. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, fíjense hermanos, la implicación de esto. Ese mismo Espíritu Santo fue el que levantó a Jesús de entre los muertos. Y ese Espíritu Santo es el que está trabajando en mi corazón. En mi corazón, yo no soy digno de que el Espíritu Santo esté trabajando en mí. Sin embargo, ese Espíritu Santo es el que quiere vivificar mi vida espiritual, vivificar mi espíritu. Fíjense lo que dice Efesios, capítulo 3, versículos 14 en adelante. Dice Efesios 3, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el poder del hombre interior por el Espíritu. Fíjense, hermano, la oración del apóstol Pablo es que que los efesios en este caso, fueran fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Una manifestación de poder, una manifestación de la grandeza de Dios. Fíjense que en el Nuevo Testamento las manifestaciones del Espíritu Santo muchas veces están relacionadas con la palabra poder, porque son cosas que para el ojo son imposibles, son cosas que para nuestra conciencia, para nuestro pensamiento, para nuestro cerebro son imposibles, pero para Él son posibles, porque Él puede, porque Él es grande, porque Él es poderoso. Dice Colosenses 1:9. Colosenses capítulo 1, versículo 9 en adelante, dice, por lo que también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero fíjense lo que dice el versículo 11. Fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Hermanos, nosotros servimos a un Dios poderoso que puede vivificar nuestros corazones. Yo recuerdo haber tenido una conversación hace muchos años con una hermana en una iglesia cuando vivíamos en Chicago, que me decía que ella tenía muchos años que no sentía la presencia de Dios, que ella se sentía que Dios tenía como una especie de barrera en su vida y de que Dios no estaba, que ella estaba siendo fiel en ir a la iglesia, estaba siendo fiel en leer su Biblia todos los días, estaba siendo fiel en diezmar, pero que ella tenía mucho tiempo que no sentía la presencia de Dios y no sentía lo que veía a otros en la iglesia sentir cuando levantaban sus manos, cuando estaban llorando, cuando cantaban y danzaban. Y ella decía, yo no siento eso, yo estoy siguiendo a Dios porque yo tengo una firme convicción, me decía. Y yo le decía, hermana, ¿será que hay áreas en su corazón que usted no quiere abrirle al Espíritu Santo? ¿Será que hay áreas en su vida que usted le dice, Señor, tú puedes estar aquí en la sala, pero no puedes entrar a las habitaciones? Yo voy a cumplir contigo, yo voy a venir, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que tú tocas la puerta, yo abro y si tú entras, yo voy a cenar contigo, pero no quiero que te pases de la sala, porque esta es la parte que yo te puedo enseñar.
Yo estoy dispuesto a cenar contigo, yo estoy dispuesto a diezmar, yo estoy dispuesto a leer la Biblia, yo estoy dispuesto a hacer todo lo que un cristiano debe hacer, pero yo no quiero ya que esta relación pase de aquí. Y si hay algo que yo he aprendido, mis hermanos, en estos años de caminar en los caminos de Dios, que dicho sea de paso, el 17 de febrero de este año, yo cumplí 30 años como creyente, algo que yo mismo me convertí cuando tenía 16 años en el año 91 y pensar que yo tengo 30 años caminando con el Señor es algo que yo nunca pensé que iba a poder decir. Pero si hay algo que yo en estos 30 años de caminar con el Señor he aprendido, hermanos, es que el Señor quiere todo de nosotros. No quiere un poco, no quiere una parte, no quiere el 99%, Él quiere una entrega total de nuestra vida. Cuando hay áreas en nuestra vida que nosotros no queremos que el Señor entre, que el Señor toque, nuestra relación con el Señor no va a ser igual. Su espíritu no nos va a vivificar. Nosotros vamos a estar en un eterno estado de sequedad cuando no permitimos que Dios entre y haga de su habitación nuestro corazón. Cuando no le permitimos eso al Señor, su Espíritu Santo no se puede manifestar, no nos puede vivificar. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo, dice, yo oro para que ustedes sean fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Imagínese usted tener que el apóstol Pablo ore por usted y diga, hermano, yo oro por ti para que el Señor te llene con la potencia de su gloria. Imagínense lo que haríamos nosotros llenos de la potencia de la gloria de Dios, hermano. Y cuando aquí dice la palabra que una de las manifestaciones, de las implicaciones que tiene la grandeza de Dios es que su espíritu nos puede vivificar. Quizás usted ha pasado y está pasando por un tiempo muy árido en su vida espiritual. Quizás usted está pasando por un tiempo difícil. Te voy a decir una cosa, mi hermano. Lo que implica tener un Dios grande, lo que implica adorar a un Dios grande, es que su Espíritu Santo, si usted abre su corazón, puede vivificar su vida. Puede vivificar su vida. Punto número 3 dice, cuando nosotros, una de las cosas que implica, como le digo, hay muchas de ellas, pero yo solo quiero tocar estas 4 en esta noche, es que cuando nosotros consideramos la grandeza del Dios que adoramos, eso nos hace pasar por alto nuestras debilidades, hermano. Y usted dirá, ¿cómo que pasar por alto nuestras debilidades? Fíjese una cosa, hermano. Todos nosotros tenemos debilidades en muchas áreas. Hay algunos que pueden ser unas personas muy buenos con la oración, otros muy buenos con el estudio de la palabra, otros muy buenos con evangelizar, pero quizá hay áreas de nuestra vida en donde ya sea con el alcohol, ya sea con las mujeres, o ya sea con el juego, o ya sea con... Hay muchas áreas de nuestra vida que quizá todavía usted y yo nos estamos teniendo algún tipo de debilidad. Y esas debilidades, mis hermanos, pueden ser una barrera para que nuestra fe permita que Dios entre. Sin embargo, para Dios no es barrera nada que pueda pasar en nuestra vida porque Dios es todopoderoso. No hay nada en nuestra vida, a menos que no sea el pecado, que no pueda impedir que Dios entre en nuestro corazón. Incluso si nosotros pedimos perdón de nuestros pecados, dice Primera de Juan capítulo 1, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Perdón, Primera de Juan capítulo 2, 1. Y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mis hermanos, a pesar de que si usted se siente una persona quizá muy madura, que no necesita mucho de Dios, yo soy una persona muy madura, yo conozco, yo no me dejo llevar por las emociones, y ya yo soy una persona que tiene mucho tiempo en el evangelio, bien por usted, hermano. Sin embargo, tenga en cuenta de que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando usted y yo nos sentimos vulnerables, nos sentimos que necesitamos ayuda, es ahí donde Dios se manifiesta.
¿no? Y ahí es en donde entonces Dios puede recibir toda la gloria, porque ya nosotros sabemos que no fuimos nosotros, sino que fue Él. Dice Primera de Corintios 1, 25 en adelante, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Quizás usted, hermano, se siente muy débil, muy vulnerable, que no conoce mucho. Sin embargo, cuando nosotros contemplamos la grandeza de Dios, eso nos hace pasar por alto ese enfoque que permanentemente tenemos en nuestras debilidades y podemos experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Y por último, mis hermanos, cuando nosotros somos capaces de considerar la grandeza del Dios que adoramos, eso nos incentiva a obedecer. Dice la palabra de Dios en Juan 14, 23. Respondió Jesús, dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Si realmente nosotros creyéramos en el poder de Dios, no seríamos tan reacios a obedecer, hermanos. Fíjense lo que sucedió con el joven rico. Cuando el Señor le dijo, ok, tú has cumplido con todos los mandamientos desde tu juventud, excelente. Ahora vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el joven rico se sintió muy triste porque tenía muchas posesiones y prefirió seguir con sus posesiones y abandonar al Señor. Y por eso el Señor dijo que para los ricos su riqueza muchas veces va a constituir un obstáculo para ejercer la fe. Pero de la misma manera sucede cuando el Señor nos habla de mandamientos que parecen imposibles para nosotros, como poner la otra mejilla, amar a nuestro enemigo. Son cosas que son imposibles, pero cuando usted y yo consideramos la grandeza de nuestro Dios, nosotros podemos decir, yo voy a ser obediente a Dios. Yo voy a hacer, Él me está mandando a hacer esto, yo voy a ser obediente a Dios. Todas estas cosas lo único que muestran, mis hermanos, es que la grandeza de Dios no es algo inanimado, no es algo que está desconectado, no es algo que simplemente sirve como un show o para hacer un gran discurso. La grandeza de Dios tiene implicaciones para mi vida personal. La grandeza de Dios tiene implicaciones para tu vida espiritual. La grandeza de Dios tiene implicaciones para tu crecimiento espiritual. Y por eso, hermanos, en esta noche, luego de haber considerado el desafío de la grandeza de Dios, el desafío de la grandeza del Dios que adoramos, hablar acerca de la manifestación de la grandeza del Dios que adoramos y haber considerado sobre todo las implicaciones que tiene esa grandeza para nosotros. Yo quisiera terminar con lo siguiente en esta noche y poder quizá tener un tiempo de oración antes de tener algún intercambio para los que tengan preguntas o comentarios que quieran hacer. Yo creo, mis hermanos, como yo les decía, que uno de los grandes, yo diría, problemas que tenemos en la sociedad de hoy día es que todo el mundo anda buscando, tratando de contestar la pregunta ¿quién soy? Y eso no tan solo sucede, todo el mundo está tratando de buscar identidad, todo el mundo está tratando de buscar razón de vivir, todo el mundo está tratando de librarse de lo que pasó en el pasado. Y como yo les decía cuando hablamos de la manifestación de la grandeza de Dios, Dios nos da salvación, Dios nos da identidad, Dios nos da propósito. Y sin embargo, en tratar de contestar la pregunta, ¿quién soy yo? Que es la pregunta que se hace el mundo y que muchas veces se hace la iglesia. La pregunta que quizá debemos tratar de contestar y que está muy clara en la Biblia la respuesta es ¿quién es Dios? Porque quizá contestando quién soy yo, vas a encontrar algunas ideas de hacia dónde debes ir,
que dependiendo de donde busques puede ser que te guíen hacia resultados errados. Pero cuando tú intentas bíblicamente contestar la pregunta, ¿quién es Dios? Eso siempre te va a llevar a la adoración, a la rendición y al servicio a ese Dios todopoderoso. Yo quiero terminar, mis hermanos, en esta noche, antes de orar, leyendo este texto que voy a poner en pantalla, que es Primera de Corintios 29, 14, 10 al 14. Y después de eso quiero dirigirlos en un momento breve de oración antes de pasarle al pastor Enzo. Me disculpo si me pasé del tiempo. Yo creo que quizá me emocioné demasiado de tener la oportunidad de un miércoles en la noche, después de trabajar mucho, tener la oportunidad de predicar en Chile. Me hubiera gustado después de esto juntarnos a comer unas empanadas de pino, pero todavía no se puede. En su momento se podrá porque yo voy a ir a Chile. Yo creo que ustedes sepan eso. Entonces yo quiero que leamos este texto de Primera de Crónicas 29 del 10 al 14 y después tengamos un tiempo de oración breve en el que yo quisiera dirigirnos y luego pasarle al pastor Enzo. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 29, versículo 10. Asimismo se alegró mucho el rey David. Yo quiero que, hermano, quizá escuche mis palabras y cierre sus ojos y escuche mis palabras de lo que escribió David aquí y lo que dijo David aquí. Dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Aleluya. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Fíjense cómo termina David esta parte. Dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor. Nosotros definitivamente, Padre, no somos dignos de ti. Padre, yo vengo ante tu presencia y te pido perdón, Señor. Que en mi vida muchas veces se manifiestan actitudes, hechos, palabras, pensamientos que no te glorifican, Señor. Que no responden a lo grande, a lo sublime, a lo poderoso que tú eres, Señor. Padre, que estas palabras que hemos compartido en esta noche, palabras simples, Señor, esto no es nada, no es una revelación mía, esto no es, Señor, algo científico o que de alguna manera responde a un conocimiento de la historia o de la economía. Esto simplemente, Señor, ha querido ser una reflexión de quién eres tú, Señor. Tú eres el Dios a quien nosotros adoramos. Tú eres el Dios a quien nosotros adoramos. Y te damos la gloria, Señor. Y así como decía David aquí, todo es tuyo, Señor. Tú eres poderoso, eres excelso, eres maravilloso. Permite, Padre, que el entendimiento de tu grandeza cambie nuestra vida, impacte nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, podamos ver a ese Dios grande y poderoso que eres tú, obrar en nosotros.
Entender que no estamos siguiendo a una imagen de barro, a un hombre, a una fuerza impersonal. Estamos sirviendo, adorando a un Dios grande, a un Dios todopoderoso. Gracias, Señor, en esta noche, porque a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestras necesidades, a pesar de nuestros momentos oscuros, tu misericordia, tu perdón, tu gracia se manifiestan sobre nosotros en esta noche. Padre, ruego una bendición especial sobre todos mis hermanos de la Iglesia Presencia de Dios. Señor, tú conoces en mi corazón cuánto yo amo a estos hermanos, cuando yo amo al pastor Enzo, a Isa. Señor, gracias por ellos. Padre, te ruego que pueda haber yo servido como un instrumento de bendición. Nada de lo que yo pueda hacer de mi mente podrá de alguna manera suplir o ser un sustituto cercano de lo que tu Espíritu Santo puede hacer, Señor. Que en esta noche, Padre, tu presencia nos toque en donde quiera que estemos y podamos, Señor, adorar a un Dios grande. Gracias, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastores. Amén. Muchas gracias, mi querido Frank. Como tú dijiste al principio, esto fue una cosa entre medio de prédica, conferencia y reflexión, sin apuro. Yo me sentí como si fuera un niño y que mi papá me está hablando de las cosas grandes, las cosas santas, las cosas de Dios. Y te agradezco mucho porque eso creo que hace tanta falta para cada uno de nosotros y yo me sentí muy pastoreado. Así es que gracias, mi querido, y gracias por ese cariño de siempre que mantienes por nosotros, por la iglesia, por estar dispuesto después de un día pesado de trabajo para separar tiempo y cuidarnos y darnos un mensaje de ánimo, un mensaje que yo sé que tiene que haber sido de aliento para muchos de nosotros, que no ha sido fácil este tiempo, igual que en todas partes del mundo, pero cada uno lo vive, lo que uno puede vivir, no puede vivir lo que todos viven, solo lo de uno, y no ha sido fácil pasar esta pandemia, los encierros, las incertidumbres, las carencias y tanta cosa, y creo que llevar la mirada que hizo Franco hoy día a volver a ver a nuestro Padre, cómo es Dios, no trivializarlo, no empequeñecerlo, sino más bien sorprendernos y dejar que su espíritu nos vivifique, a mí me ayudó muchísimo. Así que te agradezco una vez más, mi querido hermano, y agradezco a todos los que se conectaron. Creo que es lindo poder verles, es lindo una reunión en torno a la palabra del Señor. Me encantaría que todos pudieran hablar, pero por supuesto estaríamos hasta mañana. Así que vamos a ir dejando hasta aquí la reunión.